lo podemos hacer a través de un ejemplo. Bueno, entonces teníamos nos falta determinar las constantes C y Φ, y eso lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Bueno, entonces supongamos, para hacer las cuentas sencillas, una masa de 1 kilogramo que está sujeta a un resorte cuya constante es de 9,87 newton por metro, y el sistema tiene un desplazamiento inicial de 10 centímetros, y ese desplazamiento inicial, la velocidad, parte del reposo, es decir, que está desplazado 10 centímetros y se lo suelta desde una posición, desde esa posición con velocidad 0. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es conocer omega 0, ya que depende de los parámetros del sistema. K sobre m, la raíz de K sobre m. Bueno, hacemos esta cuenta y nos da que omega 0 es 3,14. Como pueden ver, esta relación de omega 0 tiene un valor más grande cuanto mayor sea la elasticidad y más chico cuanto mayor sea la inercia. Es decir, resortes más duros van a dar valores de omega 0 más grandes, y masas más grandes van a dar valores de omega 0 más chicos. Entonces ya tenemos determinado omega 0 y ahora sí nos queda por determinar C y Φ. Bueno, entonces si calculamos la posición en t igual a 0, la expresión que nos queda es C por el seno de Φ, y esto es igual a 10 centímetros, es decir, 0,1 metros. Entonces de acá nos queda determinar el producto C por Φ, por C por seno de Φ es igual a 0,1, y por otro lado tenemos la ecuación de que la velocidad inicial, que es C coseno de Φ, esta tiene que ser igual a 0 porque es parte del reposo. Entonces de esta expresión, como es el producto de C por coseno de Φ, y C no puede ser 0, porque si C es 0, me quedaría X igual a 0 siempre, porque sería seno por 0, que me da 0 siempre, o sea que eso no tiene sentido. La única opción que queda es que el coseno de Φ sea 0, con lo cual Φ tiene que ser igual a pi sobre 2, es decir, 90 grados. Así que un desfasaje inicial de pi sobre 2 radianes. Y una vez que determinamos Φ, me queda el seno de pi sobre 2 es 1, o sea que C me queda 0,1. Bueno, entonces ya hemos hecho toda el álgebra, y la función que me queda que describe el movimiento de el sistema masa-resorte con respecto a la posición de equilibrio es esta. Una expresión muy sencilla que acá la podemos graficar, y nos queda un coseno, digamos, ¿no? Porque sabemos que un seno desfasado es un coseno, y nos dice que inicialmente la masa está hacia la derecha a 10 centímetros y se mueve oscilatoriamente siguiendo una función trigonométrica. Entonces se ve claramente las características del movimiento acá cuando graficamos la posición en función del tiempo. Bueno, una cuestión de definiciones. Este valor, el valor que acompaña a la función trigonométrica, es lo que se conoce la amplitud, es decir, la amplitud del movimiento es 0,1, por más que el movimiento se mueve entre 0,1 y menos 0,1, es decir, que recorre 20 centímetros, la amplitud es este valor, que entonces es 0,1. Y después la otra definición importante es el período. El período es el tiempo que pasa para que la función vuelva al mismo valor. Es decir, acá lo podemos ver claramente que entre 6 y 8 segundos el cuerpo se desplaza y vuelve a su posición de máxima distancia, 0,1, respecto de la posición de equilibrio. Entonces, como se puede ver acá en el gráfico, el periodo es 2 segundos. Y bueno, la definición del periodo es 2pi sobre omega 0. Entonces, si ponemos omega 0 acá, que recuerdan el valor es 3,14, nos queda pi sobre 3,14, entonces el periodo es 2 segundos, como se ve acá. Y la segunda definición es la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo, es decir, la frecuencia lo que me está diciendo es cuántas veces el sistema oscila en un segundo. Y bueno, así nuestra cuenta nos da 0,5, es decir, que en un segundo oscila medio ciclo, digamos.
sea que en un segundo va del máximo al mínimo. Entonces, cuanto mayor es el periodo, menor es la frecuencia. Y bueno, esas son las definiciones más importantes. Bueno, una vez que tenemos la posición, acá la tenemos graficada un poco más chico, una vez que tenemos la posición, podemos conocer la velocidad derivando, como se ve, si esto es un coseno, esto es un seno invertido con un menos, o sea que la amplitud cambia, porque la amplitud es c por omega 0, pero el periodo es el mismo. Hay un desfasaje entre ambas, pero de pi sobre 2, pero el periodo es el mismo, o sea que la frecuencia es la misma. Y lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración es menos omega 0 cuadrado por el desplazamiento, entonces se ven que la posición y la aceleración están desfasadas en pi, o sea, en 180 grados. Es decir, cuando uno está en el valor máximo, el otro está en el valor mínimo. Multiplicado por omega 0 cuadrado, digamos. Pero bueno, el periodo es el mismo. Entonces, como conclusión de esta primera parte, tenemos que las condiciones iniciales determinan la amplitud del movimiento y la fase. Es decir, que esto no depende ni de la masa ni de la elasticidad, sino solamente de las condiciones iniciales. En cambio, el periodo y la frecuencia sí dependen de la constante elástica y la masa. Y una cuestión importante, que después lo vamos a desarrollar con más detalle, es que este tipo de modelo, es decir, el movimiento de una masa sometido a la fuerza de un resorte, es un sistema que se conserva la energía. Como se puede ver, el desplazamiento va variando entre menos 1, entre 10 centímetros y menos 10 centímetros, pero nunca decae. O sea, siempre es una oscilación infinita en el tiempo, digamos, nunca decae, entonces nunca se para, digamos. Entonces, evidentemente, este no es un movimiento, no es un modelo que describe lo que uno ve cuando pone en movimiento un sistema de este tipo. O sea que hay que agregar algún tipo de fuerza que tenga en cuenta que eso no es cierto. Entonces, este es el sistema que se conoce como movimiento armónico simple. Es como si la energía fuera siempre la misma. Bueno, ahora que ya vimos la forma en que se puede describir el movimiento de un sistema más a resorte sin amortiguamiento, ahora vamos a ver aplicar esta metodología a otros sistemas. Acá tenemos tres ejemplos. Uno es el clásico péndulo, donde se puede describir el movimiento oscilatorio alrededor de la posición vertical a través del ángulo θ, el ángulo con la vertical. Otro sistema son oscilaciones torsionales. Este es un sistema ideal, pero que se aplica en todo lo que sea engranajes de motores y todo lo que sea sistema de transmisión de potencia, donde hay engranajes con barras, y bueno, entonces se genera una fuerza, o sea, hay una barra con alguna sección que puede ser circular o de otra forma, y con una masa grande en la punta. Entonces, si este extremo está fijo, cuando uno intenta girar esto en un plano perpendicular a la barra, la barra se resistirá a ese giro, y aparecerá un momento restitutivo que hará que, si uno hace un giro torsional de esta barra, se pondrá en oscilaciones que se denominan torsionales. Y por último, también está el ejemplo clásico de los sistemas, un circuito LC. También tiene un comportamiento similar a un movimiento al movimiento armónico. Entonces, bueno, vamos a considerar el péndulo, que es el caso